Con la gracia del Señor vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Si los hermanos me acompañan ahí con sus Biblias al Evangelio de Marcos inicialmente, en el capítulo 4 de Marcos, hay allí una serie de parábolas que el Señor dejó, y vamos a leer a partir del versículo 26, donde está esta parábola que la sociedad bíblica llamaron parábola del crecimiento de la semilla. Amén. No vamos a hacer una exégesis de toda la parábola o de la parábola de manera particular, sino apenas para tomarlo como base y tomar un principio que aparece aquí. Dice así: decía además el Señor Jesús, que ya había dado otras parábolas también antes: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nosotros sabemos, mis hermanos, que el Señor siempre, cuando el Señor Jesús vino, el Señor vino a acercar el reino de los cielos. Cuando el Señor comenzó su ministerio y empezó su enseñanza, su predicación, Él comenzó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Amén? Como bien sabemos nosotros, a causa del pecado, la potestad de las tinieblas quiso apartar el reino de Dios, el reino de los cielos, quiso apartar al hombre de ese reino, ¿amén?, del reino verdadero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces el enemigo de Dios, Satanás, interpuso esa potestad de las tinieblas entre el cielo, entre el reino de los cielos y la tierra. Y a causa de ese alejamiento, de ese apartamiento del hombre para con el reino de Dios, pues sabemos todo lo que se desprende de ello. Amén. La vida del hombre fue arruinada, perdida. Satanás tomó la potestad sobre el ser del hombre a causa del pecado, de la muerte que entró en el hombre, y entonces el hombre vivía en esa oscuridad, atado y esclavo de esa potestad de las tinieblas. Pero el Señor Jesús se hizo hombre y desde el cielo vino hasta esta tierra, se despojó de toda su gloria y vino hasta nosotros. Y entonces Él comenzó a acercarnos nuevamente el reino de los cielos, del cual había el hombre estado apartado por tanto tiempo. Él vino a traernos la luz. En Él estaba la luz, y la luz era la vida. Amén. Aquel Rey verdadero venía a este mundo, aquella luz verdadera venía a este mundo y alumbraba a todo hombre. Entonces Él vino a acercarnos, a traernos el reino de Dios. Y para poder explicarnos lo que es el reino de Dios, para poder entregar el mensaje, entregar el depósito, hacernos conocer, abrir nuestros ojos a lo que era el verdadero reino, que es el reino de Dios. Entonces el Señor empezó a enseñar de esta manera, ¿no? Y usaba parábolas como estas que leemos acá, principios del reino de Dios que están ahí escondidos, enseñados en estas parábolas. Y entonces en estas parábolas el Señor nos muestra un aspecto del reino de Dios, ¿no?, que es un aspecto que es necesario que nosotros podamos conocer, entender, porque ahora nosotros todos, los que hemos recibido aquella luz, los que recibimos al Señor Jesucristo, los que hemos podido abrir nuestros ojos y recibir por la fe a aquel Hijo de Dios hecho carne, aquellos que nos hemos arrepentido, como Él nos pidió desde el principio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos que hemos podido
darnos cuenta que nosotros estábamos caminando apartados de Dios, que hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y que creemos que la justicia está en el Hijo de Dios y que en esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario hay salvación para nosotros, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces los que hemos tenido esa fe en el Hijo de Dios, ahora hemos nacido de nuevo y hemos entrado en el reino de Dios. Esa es la realidad de todos aquellos que hemos recibido por la fe la obra del Señor Jesucristo. Amén. Que hemos recibido esa revelación del Padre de quién es el Hijo de Dios, ¿no? Y de su obra a favor nuestro. Y la hemos creído y la hemos recibido, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña que todos los que le hemos recibido por la fe, entonces hemos nacido de nuevo. Amén. Y hemos nacido de nuevo para salir de aquella potestad bajo la cual nos encontrábamos y ser trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Entonces nuestro nacimiento está relacionado con nuestra salvación. Cuando nosotros fuimos salvos, no solamente fuimos perdonados de nuestros pecados, no solamente fuimos perdonados y reconciliados con Dios, eso está incluido en la salvación que Él nos dio, sino que además hemos nacido de nuevo, hemos sido hechas nuevas criaturas. Y al nacer de nuevo nacimos ahora para el reino de Dios. Ahora somos participantes del reino de Dios. Pero ese reino de Dios entonces lleva un desarrollo y es lo que nos enseña estas parábolas. ¿Amén? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿No? Entonces dice, es como cuando un hombre pone una semilla en la tierra. ¿Amén? Ahí está nuestro nacimiento. ¿Amén? Esto fue lo que hizo el Señor en nosotros. Nos hizo nacer de nuevo y eso es como esa semilla que está en la tierra. Pero ahora el reino de Dios tiene que empezar entonces a crecer. Y eso es lo que nos enseña esta parábola aquí, estas dos parábolas. Así como en muchas otras partes de la palabra nos muestra ese aspecto del crecimiento. Entonces ahora lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nacimos de nuevo el Espíritu vino a nosotros a morar en nuestro ser. Ahora el Espíritu de nosotros tiene que hacer esta obra y esta obra es de poder desarrollar la vida de Dios en nosotros, amén, de poder establecer el reino de Dios en nuestra vida, de que podamos crecer, de que el reino de Dios crezca, así como esa semillita comienza entonces a germinar, ¿verdad? Como dice acá, dice que primero se hace como una hierba, ¿no? Empieza a salir hierba de aquella semilla que fue sembrada, que eso corresponde con nuestra salvación, lo que el Señor ya nos dio, el depósito que Él nos dio por el Espíritu, pero ahora ese depósito tiene que empezar a crecer, ¿no? Entonces tiene que ser primero hierba, y luego esa hierba tiene que llegar a ser espiga, y luego esa espiga entonces grano lleno en la espiga, hasta por fin alcanzar la madurez, y cuando el grano ya está maduro, entonces dice el Señor que viene y recoge su cosecha en medio de nosotros. ¿Amén? Entonces esa vida que ya recibimos desde el momento en que recibimos al Señor, ahora tiene que empezar a desarrollarse en nosotros, y el Señor tiene que ir madurándonos, el Señor tiene que irnos haciendo crecer, ¿amén?, hasta que incluso esos frutos se vayan ya expresando en nuestra vida. ¿Amén? Entonces podemos decir que el nacimiento, nuestro nacimiento, está relacionado con nuestra salvación. Cuando creímos y fuimos salvos, nacimos de nuevo. ¿Amén? Pero ahora, habiendo nacido de nuevo, tenemos que crecer. El Señor está esperando que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos madurar, ¿amén?, hasta que podamos expresar y dar frutos para Él, para su gloria. ¿Amén? Y todos juntos, todos los que hemos nacido de nuevo, formamos ahora el cuerpo de Cristo, y lo que el Señor está haciendo es edificando ese cuerpo y llevándonos a todos a la madurez, como vamos a leer aquí. ¿Amén? Entonces, ese aspecto del crecimiento está relacionado con el reino. Todos los que hemos sido salvos, ahora hemos sido llamados a crecer. Y ese crecimiento es parte de la esfera del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo el Señor va a lograr establecer su reino en medio de las tinieblas? Por medio del crecimiento que cada uno de nosotros le permitamos a Él en nuestro interior. Amén. Por medio de la madurez que Él va alcanzando en cada uno de sus hijos, es que el Señor está haciendo establecer y crecer su reino. ¿Amén? Porque el reino de Dios primeramente comienza a establecerse en nosotros mismos, en nuestro propio ser. Amén. Donde primeramente el Señor tiene que establecer su trono y tiene que reinar y tiene que tomar su señorío y tiene que tener plena autoridad
es en nuestro propio ser. Amén. Comenzando desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro espíritu, pero ahora tomando también el control, el señorío de nuestra alma, el control de nuestros sentimientos, ordenando nuestra vida, ordenando nuestras emociones. Amén. Poniendo a sujeción nuestra propia voluntad para someterla a la voluntad de Él. Y de esta manera entonces el Señor comienza a establecer su reino desde nuestro propio interior, desde el interior de cada uno de nosotros como sus hijos, comienza a desarrollar su vida y a someter nuestra vida a la vida de Él, a su señorío, a su autoridad. Y esto es entonces la manera en que el Señor comienza a establecer su reino. El Señor no comienza a establecer su reino de adentro hacia afuera, sino de adentro de nosotros, desde nuestro interior, ganando nuestra alma, ganando nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahí comienza el Señor a establecer su reino. ¿Amén? Entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Amén? Y esto nos habla de la madurez. Y esa madurez, por supuesto, que es una madurez corporativa, que es la madurez de la iglesia, de manera general, corporativa, del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo vaya creciendo, para que el cuerpo se pueda expresar de una mejor forma, requiere del crecimiento de cada uno de sus miembros de manera particular. ¿Amén? O sea que el Señor quiere, bajo este principio, que cada uno de nosotros podamos comprender que Él quiere hacer, que Él quiere que cada uno de nosotros maduremos, que cada uno de nosotros crezcamos. Amén. Cada uno de manera particular. Amén. La edificación de la iglesia, la madurez del cuerpo de Cristo se da cuando cada uno de sus miembros va alcanzando también la madurez que el Señor espera para cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El Señor está trabajando en nuestro ser para hacernos crecer, para hacernos madurar. Amén. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Amén. Ustedes recuerdan allá que el Señor también habla de que Él es la vid verdadera, ¿no? Y que nosotros somos los pámpanos y que Él está esperando que nosotros podamos dar frutos, amén, para gloria de Él, amén, que Él pueda entregar frutos, que nosotros podamos entregar frutos, para Él está esperando eso ahora que Él ha sembrado, amén, ahora que Él sembró la semilla en nosotros, que es su espíritu, ahora Él está esperando que nosotros podamos madurar, crecer y entonces dar frutos para su gloria, amén, eso es lo que el Señor está esperando. Y esa madurez tiene que ver, por supuesto, con la formación de Cristo en nuestras vidas, amén, eso es lo que el Señor está esperando, amén, esa madurez es justamente eso. Entonces vamos a ver algunos aspectos que la palabra nos enseña acerca de este crecimiento. Inicialmente acompáñenme ahí a la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, justamente habla este aspecto que acabamos de mencionar, ¿no? Dice: leamos desde el versículo 11 de Efesios 4, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Aquí nos habla de los ministerios que el Señor, diferentes ministerios que el Señor dejó en medio de su iglesia. Amén. Por medio de hermanos, de los diferentes dones, los diferentes ministerios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, este perfeccionamiento es a lo que nos referimos. Ese madurar, ese crecer, ese perfeccionamiento, esa obra de perfeccionamiento que ahora el Señor tiene que hacer en cada uno de nosotros. Amén. Todos hemos nacido de nuevo y todos tenemos ya la vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero ahora el Señor tiene que hacer este trabajo de perfeccionarnos. Y para perfeccionarnos, entonces, el Señor emplea los diferentes ministerios, no para que los ministerios se nutran a sí mismos solamente, no. La intención de que hayan apóstoles, evangelistas, pastores y maestros es para perfeccionar a los santos. Amén. O sea, que el hecho de que hayan apóstoles, evangelistas, pastores y maestros de por sí no quiere decir que la obra ya esté terminada, no, al contrario, amén. Apenas es la base para que el Señor, para que Él pueda avanzar en ese perfeccionamiento. La obra comienza a ser terminada cuando todos nosotros podamos ir siendo perfeccionados por el Señor, amén. Cuando el Señor pueda tocar con cada uno de nosotros, irnos madurando, irnos haciendo crecer, amén. Entonces dice: para perfeccionar
O sea que la obra todavía no está terminada, sino que hay un perfeccionamiento, amén. Hay una edificación, y como toda edificación, quiere decir que se está levantando hasta ahora, y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, a los santos, ahora sí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento de cada uno de los miembros hace que el cuerpo vaya siendo edificado, vaya siendo perfeccionado. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén? Entonces aquí nos muestra este pasaje que la medida que el Señor pretende alcanzar con su iglesia es la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo mismo. ¿Amén? O sea, el Señor tiene que trabajar en nosotros hasta que esa medida del varón perfecto, que es Cristo mismo, o sea, hasta que Cristo mismo sea formado en medio de su iglesia, sea plenamente expresado, hasta que la gloria de Cristo, y esa gloria de Cristo implica su amor, su paciencia, su humildad, su carácter, su justicia, su santidad, todo lo que es Cristo, toda esa gloria sea plenamente expresada, plenamente contenida en medio de su casa, en medio de su cuerpo. ¿Amén? Y para poder hacerlo eso, Él necesita perfeccionarnos a cada uno de nosotros, a sus santos. ¿Amén? En la medida que cada uno de nosotros vamos siendo perfeccionados por el Señor, vamos creciendo, vamos madurando, el Señor va expresando de una mejor forma su gloria y va dispensando su gloria en medio nuestro. Amén. Eso es lo que el Señor está buscando. Entonces nacemos de nuevo, pero nacemos de nuevo no para quedarnos allí, sino para poder empezar a crecer, para empezar a desarrollar, para poder empezar a ser edificados. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta que todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos expresar esa plenitud de Cristo mismo. Amén. Y eso es lo que vemos allá consumado finalmente en el Apocalipsis. Allá aparece la nueva Jerusalén. Amén. Conteniendo la gloria de Dios, expresando plenamente la gloria de Dios, de manera que cuando se ve la ciudad, se ve la gloria misma de Dios en ella. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Claro que todavía falta trabajo de parte del Señor. Amén. Y Él lo está haciendo con su paciencia, Él lo está haciendo con su amor, Él lo está haciendo con su poder. Amén. Pero lo está obrando en cada uno de nosotros. Amén. De manera que nosotros debemos ser conscientes de ese proceso en el que nosotros estamos. Amén. Para poder cooperar con Él en ese crecimiento, amén. Entender que debemos crecer, madurar con Él, amén. Pero también para poder tener paciencia mientras que ese proceso se está dando. Porque así como cuando una casa se está construyendo, ¿verdad? Sabemos que hay momentos que no son tan agradables, ¿no? Cuando se echan, por ejemplo, los fundamentos de una casa, es una cosa más bien desagradable porque hay que sacar todo ese barro, toda esa tierra, ¿verdad? Se forma algo difícil, ¿verdad? No parece algo llamativo, pero es necesario, porque sobre esos fundamentos después es que se va a sustentar toda la demás estructura. ¿Ven? Entonces, aunque parece que no es tan necesario, aunque parece que pudiéramos hacer cosas más llamativas, ¿verdad? Como por ejemplo empezar de una vez por los muros o empezar a poner el techo, resulta que lo más necesario es primero, y lo más necesario a veces no es lo más agradable, pero es lo más necesario, es lo fundamental. ¿Bien? Entonces se comienza por esas bases y después se pone la estructura y ahí todavía no se ve qué es lo que puede salir de todo eso, pero se está avanzando, ¿verdad?, la construcción, y después conforme se va completando esa edificación, pues se puede ver lo que verdaderamente era. ¿Bien? Que los momentos difíciles, que las cosas no tan agradables verdaderamente eran necesarias, y que ahora el producto de todo eso es esa edificación que se está viendo. Entonces así tenemos que tener nosotros esa conciencia de que el Señor está haciéndonos crecer. ¿Amén? Y en ese crecimiento a veces hay cosas no agradables, hay cosas más difíciles, pero en medio de todo eso el Señor está llevando a cabo su obra. ¿Bien? Y ni siquiera solamente aquí en medio de nosotros, sino desde la historia de su iglesia. Él prometió que Él edificaría su iglesia. ¿Amén? De manera que Él va a cumplir esa promesa que Él hizo. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor viene haciendo a lo largo de la historia. Y nosotros estamos aquí para cooperar con ese propósito, ¿amén? Para poder cooperar con Él. Entonces aquí nos muestra eso, ¿amén? Nacimos y ahora tenemos que crecer, tenemos que madurar, ¿amén? Tenemos que crecer hacia el principio del reino de Dios, hasta que el Señor logre en nosotros lo que Él se ha propuesto en su corazón, ¿amén? De llenarnos de su gloria plenamente a su iglesia, ¿amén? A toda su iglesia, ¿amén?
Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que crecer en el Señor. Amén. Hasta allí. Amén. Entonces veamos algunos principios, ¿no?, acerca de este crecimiento que el Señor está buscando en nosotros. Acompáñenme ahora ahí a un pasaje en el Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 18. Vamos a resaltar algunos aspectos acerca de este crecimiento, de esa maduración que el Señor quiere lograr en nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 18 de Mateo, vamos a identificar aquí un primer principio en este respecto. Dice así: en aquel tiempo, versículo 1 de Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Amén? Y esta pregunta de los discípulos tiene que ver con este aspecto del que estamos hablando. ¿Amén? ¿Quién es el mayor? O sea, ¿quién ha alcanzado una posición más alta? ¿Quién es el que más ha crecido en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos identificar a aquellos que han crecido más en el reino de los cielos? ¿Amén? En tu reino, ¿no? ¿A quién se le puede llamar como mayor en el reino de los cielos? ¿No? Y fíjate que en nuestro nacimiento todos nosotros somos iguales, ¿no? Todos nacimos por la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Pero en el aspecto del reino puede ser que algunos hayan logrado madurar más, hayan podido crecer más, amén, hayan dispuesto más su vida para poder lograr ese crecimiento que el Señor espera en cada uno de nosotros, amén. Y por eso el Señor aquí no simplemente rechazó la pregunta. El Señor hubiera podido rechazar esta pregunta diciendo: no, todos son iguales, aquí no hay mayor entre ustedes. No, ciertamente en cuanto al reino, sí el Señor podemos ver por la palabra del Señor que hay diferentes estaturas de crecimiento, amén, en medio de los hijos del Señor. Entonces algunos han crecido más, otros van en un proceso distinto, amén, y los que han crecido más seguramente tienen que ayudar a los más pequeños, pero sí el Señor nos muestra que en el aspecto del reino pueden haber distintos niveles de crecimiento. Allá el apóstol Juan también nos habla de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, amén, y eso nos habla de ese crecimiento, de esas distintas etapas del crecimiento, amén. Pero aquí el Señor entonces le responde a esta pregunta de quién era el mayor en el reino de los cielos, ¿no?, con un principio que Él pone, y dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y les dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Amén? Entonces el Señor aquí les muestra un principio. ¿Amén? Y el primer principio es un principio de la disposición que debe haber en nuestro corazón. ¿Amén? Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos permitir que el Señor pueda efectuar su crecimiento en nosotros, tiene que encontrar en nosotros esta disposición que el Señor nos muestra aquí. ¿Amén? Tenemos que ser con un corazón como un niño. ¿Amén? Tenemos que volver nuestro corazón a nuestro Padre, permitir que Él sea quien nos enseñe, guardar nuestro corazón de cualquier altivez, de cualquier orgullo, de cualquier vanagloria, y permitirnos estar a los pies del Señor como este niño que el Señor puso en esta ocasión delante de Él. Amén. Humillarnos delante de Él. Amén. Y es así en lo natural, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden crecer todavía? Los niños son los que crecen, ¿verdad? Los niños son los que pueden seguir desarrollándose y creciendo. Amén. Cuando alguien ya se considera adulto, ya no puede crecer más. Amén. O sea que nosotros podemos detener nuestro crecimiento espiritual cuando en nosotros cambiamos nuestra posición y la disposición de nuestro corazón y empezamos a creer que ya somos maduros, que ya hemos alcanzado la mayor medida que podemos alcanzar. Amén. Cuando nos vanagloriamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas, ¿no? Cuando a veces nos enorgullecemos incluso de lo que el Señor ha logrado en nosotros, pueden hacer allí surgir un pequeño orgullo en nuestro corazón, y en ese momento el Señor puede detener su crecimiento en nuestras vidas y nosotros podemos empezar más bien a decrecer. Amén.
Por eso debemos siempre guardar nuestro corazón, amén, y presentarnos siempre delante del Señor como un niño se presenta delante de su Padre, amén, con la disposición plena de seguir aprendiendo de Él, sabiendo que nosotros tenemos que seguir recibiendo de Él, que no lo hemos recibido todo todavía, sino que todavía tenemos que recibir más guianza de Él, más enseñanza de Él, amén. Nunca creyendo que ya hemos alcanzado la plenitud de la sabiduría, la plenitud del conocimiento, sino siempre poniéndonos a los pies del Señor, amén. Así es un niño, ¿no? Cuando un niño es pequeñito, todo pregunta a su padre, ¿verdad? No se confía de sí mismo, sino que todo va y consulta con su padre si puede hacerlo, si esto que le contaron es verdad o no es verdad. Así es un niño cuando es pequeñito, ¿verdad? En su ternura, en la ternura de su corazón. Y eso es lo que el Señor espera en nuestros corazones, esa ternura en nuestros corazones para buscarle a Él, amén, para ir a Él como nuestro Padre, amén. Pero después llegan etapas un poquito más difíciles, ¿no? Y nosotros como padres, los que tenemos hijos y ya han pasado por esas etapas, saben que a veces es difícil cuando empezamos a percibir que nuestros hijos ya no reciben tanto nuestro consejo, que ya se creen sabios en ellos mismos, ¿eh? Que piensan que su propia opinión o la opinión de otro distinto a la de su padre es mejor, ¿no? Y entonces pueden empezar esos corazones a apartarse del consejo de su padre, y ahí sabemos nosotros que esta vida está en dificultad, puede estar en peligro, ¿no? Se puede descarriar, ¿no? Entonces eso mismo espera el Señor de nosotros, ¿no? Que nosotros podamos permanecer con nuestro corazón como un niño es con su padre, amén. Todo el tiempo, hermano, nosotros podemos haber caminado 50 años con el Señor, y si en algún momento de nuestra carrera creemos que ya somos suficientemente sabios para caminar sin su consejo, creemos que ya hemos aprendido demasiadas cosas y que por tanto somos muy fuertes en nosotros mismos, ahí estamos en el riesgo de poder desviarnos, de poder caer, de poder resbalar del Señor, amén. Que el Señor guarde nuestros corazones y pueda encontrar siempre esa disposición en nosotros. Allá en el Antiguo Testamento ustedes recuerdan esos ejemplos de aquellos reyes, por ejemplo el rey Ezequías, ¿no? El rey Usías, dice que a los cuales el Señor les bendijo, les prosperó en sus reinos, amén. Y hay versículos así como estos que dice: mas cuando ya era grande, su corazón se envaneció para su ruina, amén. Porque cuando vio todo lo que había logrado por la bendición del Señor, ahí su corazón se enalteció, y en el momento en que se enaltece, la gracia de Dios inmediatamente cesa para nosotros, amén. Porque el Señor dice que el Señor mira al altivo de lejos, amén, pero al humilde, ¿no? Él dará gracia. Él dará gracia al humilde, Él dará gracia a aquel que se humilla delante de Él. Él siempre, su gracia fluirá para aquel que esté postrado a sus pies, siempre fluirá su gracia, amén. Pero cuando nosotros nos levantamos en altivez, la gracia de Dios cesa, amén. Entonces es un primer principio que debemos tener nosotros en nuestro corazón, amén. Que el Señor nos guarde y guarde nuestros corazones constantemente, amén, para ser como niños, amén. Ahora acompáñenme, mis hermanos, a Primera de Pedro, a la epístola de Primera de Pedro, a seguir viendo estos aspectos por la palabra del Señor. Primera de Pedro, en el capítulo 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjense que todas estas cosas son las cosas que pueden surgir en nuestro corazón cuando nuestro corazón se aparta de esa ternura de ser como un niño, amén. Fíjense que en los niños no hay malicia, no hay engaños, no hay envidias, no hay detracciones. Son corazones sencillos, simples, amén. Pero cuando nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón, entonces se levantan todas estas cosas, amén. Y el Señor quiere que desechemos todo esto de nuestro corazón, amén. Entonces, desechando todas estas cosas, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Y ahí aparece nuevamente ese aspecto del crecimiento, amén, para que por ella crezcáis para salvación, amén. Y esta salvación es la salvación de nuestra alma, como bien sabemos, ¿no? Entonces aquí ahora nos dice:
otro aspecto importante en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, amén, en eso que el Señor quiere hacernos alcanzar. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Amén. Y esta leche espiritual, como bien sabemos, se refiere a la palabra del Señor, amén, a su palabra, a su consejo. Amén. Porque ahí antecitos, justamente atrás, él venía diciendo en el capítulo 1, versículo 24, dice: toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Amén. O sea, cuando nosotros nos levantamos en nosotros mismos, somos así, ¿no? Nos creemos muy grandes, muy fuertes en nosotros mismos, pero esa fortaleza, esa gloria vana que nosotros podemos levantar de nosotros mismos, dice que es como una hierba que luego se seca, inmediatamente su flor se cae, amén. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por tanto, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Amén? O sea que el Señor nos está pidiendo acá que como niños recién nacidos, como niños que somos, hemos nacido de nuevo para Él, necesitamos esa leche espiritual, y esa leche espiritual es su palabra, amén. Y es una leche espiritual que nosotros necesitamos para poder crecer. O sea que nosotros debemos poder ser alimentados constantemente, hermanos, por la palabra del Señor, amén, por su palabra, amén. Desde los aspectos más fundamentales que se corresponden aquí con esta leche inicial que debemos comer, amén, hasta los aspectos más profundos de la palabra del Señor, son necesarios para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, amén. Si nosotros hemos tenido un buen desarrollo en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano, si el Señor ha podido avanzar en nuestra vida, seguramente es porque nosotros hemos podido ser alimentados de una manera correcta por su palabra, amén. Porque su palabra, dijo el Señor Jesucristo, que es espíritu y es vida, es un suministro de vida para nosotros, amén. Y en su palabra está contenido todos los nutrientes que nuestro ser espiritual necesita para poder ser fortalecido y para poder crecer sanamente. Amén. Yo sé que todos nosotros somos conscientes de que cuando no hay una base doctrinal sólida, cuando no hay una enseñanza sólida, clara de la palabra del Señor en nuestras vidas, nosotros fácilmente podemos desviarnos. Amén. Nuestro caminar cristiano, nuestro desarrollo espiritual se ve impedido por causa de no tener claros distintos aspectos de la palabra del Señor. Y por eso Pablo exhortaba ya a la iglesia en Corinto y a la iglesia y a los hebreos, ahí en la epístola de los hebreos, ¿verdad? También reclama eso, ¿no? Dice: os tuve que dar leche todavía, porque no eras capaces todavía de recibir el alimento más sólido, la vianda. Pero para poder recibir el alimento más sólido, primero tenemos que tomar esta leche espiritual. ¿Y a qué se refiere la leche espiritual? A los rudimentos, a los fundamentos de la palabra del Señor. Amén. Al Señor mismo, a poder conocer al Señor mismo por la palabra. Amén. Acerca de la Trinidad, de la persona del Hijo de Dios, de su obra, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Poder ser enseñados correctamente acerca de las doctrinas básicas de nuestra fe, de nuestra salvación por la fe, por medio de la obra del Hijo de Dios, de las provisiones de la cruz del Señor. ¿Qué logró el Señor en la cruz por nosotros? ¿Por qué era necesario que el Señor fuera a la cruz por nosotros? ¿Qué obtuvo? ¿Qué logró el Señor en la cruz? ¿Por qué era necesario que el Señor resucitara? ¿Qué obtuvo el Señor cuando resucitó para nosotros? Cuando ascendió, su segunda venida. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos del Señor en su segunda venida? ¿Amén? Todos estos aspectos doctrinales básicos, ¿amén? Que claro es el Señor que está por ahí el folletito que está próximo a imprimirse de nuestro hermano, y gracias al Señor por todo lo que hay en medio de la iglesia para poder conocer esas partes fundamentales, básicas, pero tan necesarias, así como para un niño es necesaria la leche inicial de su madre, ¿verdad? Todos sabemos que cuando un niño no puede tomar esa lechecita inicial que parece tan insignificante, apenas tomas unas oncitas muy pequeñas de aquella leche, ¿verdad? Un niño, pero son tan esenciales para poder desarrollar todos sus órganos, ¿verdad? Todas sus defensas. En aquella lechecita inicial está entonces un potencial grandísimo para que después pueda seguir desarrollándose. Entonces, el poder perseverar en la palabra del Señor,
el poder perseverar en entender sus doctrinas. No es en vano, mis hermanos. El Señor por medio de eso nos edifica. El Señor por medio de su palabra dice que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela. Amén. Llegan tiempos a veces difíciles para nuestra vida, y si no tenemos en nuestra mente las promesas del Señor, sus consuelos, cómo Él puede luchar por nosotros, amén, cómo Él está a favor nuestro, si no conocemos lo que hay del Señor en su palabra para nuestra vida, si no nos hemos alimentado del Señor por medio de su palabra, seguramente vamos a tener dificultades en poder sobrepasar aquellas cosas que se vienen adelante más difíciles. Amén. Entonces poder perseverar, así como dice allá en Hechos, ¿no? ¿Qué hacían los primeros hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Era tan necesario para ellos poder perseverar en estas cosas. Entonces tenemos que seguir nosotros como hijos del Señor, alimentándonos de su palabra, leyendo su palabra, perseverando en ella, estudiándola, escudriñándola constantemente. Amén. Todos somos llamados a eso, mis hermanos, todos, no solamente algunos, sino que todos somos llamados a poder participar de esto. Amén. Entonces el Señor nos guarde también y nos ayude a poder perseverar en el discernimiento, en el estudio, en la lectura de su palabra, amén, en la meditación de su palabra, como nos enseña la misma palabra que debemos hacer constantemente nosotros en nuestra vida, amén, para no ser engañados, para no ser extraviados, para no quedarnos en nuestra propia sabiduría, porque la palabra del Señor también limpia nuestros pensamientos, amén, nos limpia de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia comprensión, y nos enseña a pensar como el Señor piensa, amén. Pone sus pensamientos en nuestros pensamientos, amén, y guarda nuestros corazones de toda ansiedad, amén, de toda impaciencia. Dice el Señor que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, amén. O sea que muchas veces perdemos la paz de nuestro corazón y no nos damos cuenta por qué, amén, y cuando nos damos cuenta nos hemos alejado del Señor por medio de su palabra, amén, por medio de su palabra que trae paz a nuestra vida, y entonces nuestros pensamientos comienzan a divagar en otro montón de cosas y nos perdemos, y el Señor espera que nosotros estemos constantemente meditando y pensando en su palabra, amén. Entonces este es otro aspecto importante, amén. Fíjese que aquí nos dice que como niños debemos entonces desear esa palabra, esa leche espiritual, amén, no adulterada, porque claro, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a escudriñarla, entenderla de la forma más pura posible, amén, para no ser engañados y que podamos verdaderamente aprovecharla. Veamos otro aspecto, mis hermanos. Ahora acompáñenme al libro de los Salmos, al Salmo 92. Salmo 92. Ahí vuelve el Señor nuevamente por su palabra a hablar acerca de este aspecto del crecimiento. Y leamos inicialmente el versículo 7 para hacer ese contraste. Dice 92:7, Salmo 92:7. Cuando brotan los impíos como la hierba, es similar a lo que decía ya, ¿no? Como la flor, la gloria del hombre es como aquella flor de la hierba que brota, pero que luego la hierba se seca y aquella flor se desvanece, ¿no? Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Amén. Nosotros no buscamos un crecimiento aquí, una gloria vana aquí en la tierra, sino que estamos esperando poder verdaderamente crecer para el Señor, para lo eterno, amén, para su reino, que es lo que perdura para siempre, ¿no? Y luego dice el verso 12, entonces en contraste con ese, 92:12 de Salmos, el justo florecerá como la palmera. Nosotros somos justos no por nuestra propia justicia, sino porque Él nos ha hecho justos, amén, la justicia del Señor. Pero la promesa es que nosotros floreceremos como la palmera, amén, no como la hierba que se seca fácilmente con el sol y se cae, amén, su gloria, ¿no? La palmera es una planta alta, fuerte, ¿no? Que soporta, al contrario, que más bien se fortalece con el sol, no como la hierba débil, que cuando sale el sol, entonces se reseca y su flor se cae, sino que la palmera permanece erguida, amén, ante el sol. Al contrario, el sol fortalece a las palmeras, amén, y la hacen florecer de una mejor forma. Esa es la gloria verdadera, así como dice el Señor, que la senda de los justos es como
la luz de la aurora, amén, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces nuestro crecimiento, lo verdadero que el Señor hace en nuestra vida, es eso que no se desvanece, sino que de gloria en gloria el Señor va avanzando en nuestra vida. Amén. Así como dice allá en 2 Corintios, ¿no? Dice que viendo su rostro somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, como un espejo es transformado. Amén. De gloria en gloria. Amén. Entonces lo que es del Señor, lo que el Señor verdaderamente ha alcanzado en nuestra vida, eso permanece. Amén. Lo que el Señor logra quitar con las pruebas es porque eso no era un verdadero crecimiento, no era algo verdaderamente producido por Él, sino era algo vano en nosotros, amén, algo que nosotros habíamos producido por nosotros mismos, pero cuando llega la prueba, eso se deshace, amén, pero lo que es verdadero de Él permanece, amén. Entonces aquí dice, el justo florecerá como la palmera, dice aquí, crecerá como cedro en el Líbano, amén, o sea, altos y erguidos y permaneciendo, amén. ¿Pero cómo? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Amén? Entonces, aquellos que crecen como palmeras y que son como cedros en el Líbano, ¿en dónde fueron plantados? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Amén? ¿Y de qué nos habla la casa de Jehová? ¿De qué nos habla la casa de Dios? De la comunión, de la iglesia. ¿Amén? De poder permanecer en medio de la comunión, en medio de la iglesia. Amén. Hay un suministro de vida especial para nosotros cuando nosotros podemos tener comunión, perseverar en la comunión con nuestros hermanos. Hay un suministro de vida especial para nosotros. Amén. Y nosotros no podemos crecer, el Señor no puede hacernos madurar para Él y de expresar los frutos que Él espera expresar en cada uno de nosotros, si nosotros estamos apartados y no podemos tener comunión con nuestros hermanos. Amén. El Señor dijo así, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. O sea que hay un suministro de vida especial del Señor, como ya vimos, por medio de su palabra, amén, de escudriñar su palabra, de meditar su palabra, de entenderla. Pero hay un suministro de vida también especial del Señor para nosotros, para poder crecer por medio de la comunión con nuestros hermanos. Amén. Por medio de la comunión con sus hijos, por medio de perseverar en la comunión con los santos. Amén. Allá Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Claro que pueden haber momentos en los que no podamos participar, pero no debería ser una costumbre en nosotros estar apartados de la comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. O sea que nuestro desarrollo también se ve impactado, se ve afectado, nuestro crecimiento, si no podemos perseverar en la comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Seguramente es lo que comentaba nuestro hermano Yair al inicio, la dificultad que hubo en ese tiempo de encontrarnos es porque todos percibimos que algo nos faltaba, ¿no? Que había un suministro del Señor que dejamos de recibir de alguna manera al no poder estar con los hermanos juntos, ¿amén? De no vernos, de no poder compartir con nuestros hermanos. Amén. Entonces, otro aspecto del Señor, su palabra, la comunión con nuestros hermanos. Amén. Es lo que el Señor pone en nuestras vidas, suministro del Señor para poder crecer. Amén. Para poder madurar. Y acompáñenme a ver un último aspecto, mis hermanos. Nuevamente volviendo al Nuevo Testamento y nuevamente al libro de Primera de Pedro. En el capítulo, ahora vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro. Leamos el versículo 10 directamente. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Amén. Este es el llamamiento, este es el proceso, esto es lo que Él quiere alcanzar en nosotros, darnos de su gloria, hacernos participantes de su gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione. Ahí está ese perfeccionamiento nuevamente, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Pero me salté una partecita ahí, antes, ¿no? ¿Qué dice antesitos? Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Amén. Ay, ¿cómo hubiéramos querido que el Señor se hubiera saltado esa partecita, ¿no?
simplemente nos dijera que el Señor nos pudiera fortalecer, afirmar, ¿no? Perfeccionar, así nomás, ¿no? Claro, qué bendición es poder tener la palabra del Señor, qué bendición es tener la comunión con los hermanos, amén. Pero el Señor sabe que necesita añadir otra cosita a nuestras vidas, ¿no? Y por eso dice, y el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. ¿Amén? O sea que el Señor sabe que las aflicciones en nuestra vida también son necesarias para nuestro crecimiento, ¿amén? Para nuestro perfeccionamiento, ¿amén? Porque la obra que tiene que hacer el Señor en nuestros corazones es bien profunda, hermanos, es bien profunda, y a veces nosotros no somos tan conscientes de eso, y por eso a veces creemos que el Señor nos puede transformar solamente con quizás hacer un buen estudio de la palabra del Señor. Y claro que es necesario, ya lo hemos afirmado y confirmado de que es necesario. ¿Amén? O a veces queremos que el Señor puede transformar nuestro corazón solamente con la comunión y con los ágapes en medio de los hermanos, e ir a los campamentos y pasarla rico con los hermanos y tener una buena amistad con los hermanos. Ojalá con eso fuese suficiente. Pero la obra del Señor es tan profunda en nuestro corazón, mis hermanos, que Él sabe que necesita a veces pasarnos por aflicciones, ¿amén? Porque nosotros tenemos que ser tratados en nuestro orgullo, y cada uno de nosotros sabemos cuán arraigado está el orgullo en nuestro corazón. ¿Amén? Y lo que el Señor tiene que hacer para que nosotros cedamos un poquito de orgullo en nuestra vida, a veces tiene que tocarnos, y ese tocarnos nos duele y es una aflicción, ¿verdad? Por pruebas, ¿verdad? A veces no somos tan compasivos como el Señor es compasivo, y si el Señor quiere formar su compasión en nuestra vida, a veces nos tiene que pasar por situaciones en las que nos enseña a ser compasivos para con los otros también, ¿verdad? Entonces, todas esas aflicciones también son necesarias en nuestra vida para el desarrollo, ¿no? O sea que si estamos pasando por aflicción, es una muestra de que el Señor está obrando también en nuestra vida. Amén. Porque el crecer, el establecimiento de su reino en nosotros, el hacernos madurar, también pasa porque seamos afligidos de alguna manera, amén, por un tiempo, amén. Y después de la aflicción, entonces, como dice acá, podamos ser perfeccionados, podamos ser afirmados en el Señor, amén, para su gloria, ¿no? Podamos ser fortalecidos y establecidos en Él, ¿no? Quiera el Señor que después de cada aflicción en nuestra vida, Él logre perfeccionarnos un poquito más, nosotros podamos haber salido fortalecidos de esa aflicción, amén, y aún más firmes y con la certeza más sólida de que a pesar de esa aflicción, el Señor es nuestro Señor, Él es el Rey para nuestra vida, amén, de que seguimos firmes para Él, de aunque el enemigo quiso echarnos para atrás, como dice aquí un poquito más atrás, que el Señor, Él anda como león rugiente buscando a quien devorar en medio de esas aflicciones, al contrario, fuimos afirmados en el Señor, en nuestra fe, amén, nuestra fe fue aumentada, nuestra fe fue acrecentada, amén, pasamos una batalla más con la ayuda del Señor y eso nos hace confiar más en Él, amén, a pesar de las dificultades que puedan venir, amén, de las aflicciones que puedan venir, amén. Entonces, mis hermanos, que podamos recordar estos aspectos, guardarlos en nuestro corazón, ser conscientes de ellos, amén. Yo sé, mis hermanos, que a veces necesitamos ser consolados y ese consuelo el Señor nos lo da por medio de su palabra, nos da ese consuelo al permanecer en medio de nuestros hermanos, amén. A veces necesitamos ser animados porque viene desánimo en nuestras vidas y ahí está su palabra, ahí están los hermanos para ayudarnos, amén, para no dejarnos caer, amén. A veces también necesitamos ser exhortados, ¿verdad? Porque a veces también nos queremos desviar, a veces queremos hacer la cosa mal hecha, ¿no? Y si no estamos en medio de los hermanos y si no tenemos su palabra, ¿cómo vamos el Señor a guardarnos, a exhortarnos para hacernos volver a su redil cuando nos estamos descarriando, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos seguir caminando con Él, creciendo con Él, amén. Confiamos en que el Señor está obrando en nuestras vidas, amén, y que perfeccionará, como dice, la buena obra que Él comenzó hasta el día de su venida, amén, en medio de nosotros. Amén, démosle gracias al Señor.